tus palabras. Porque más que una revelación, es entender lo que tú ya has dicho, lo que tú ya has establecido. Porque la revelación tú ya la diste. Falta ese entendimiento en medio de nosotros. Hoy te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Te pedimos que nos des entendimiento con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Bendita tu palabra, esa con la cual nos instruyes y nos guías a toda verdad. Y bendito sea Yeshua, Señor, tu Hijo, por el cual tenemos salvación y vida eterna. Amén. Y amén, Señor. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso a Él, como si fuera para Él. Aleluya. Aleluya. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Qué bonita la fiesta con el Señor. Nunca nos cansaremos de darle fiesta, de celebrar, de gozarnos delante de su presencia, sobre todo porque Él nos ha redimido, porque tiene un propósito con nosotros y ese propósito se va a cumplir. Amén. Ese propósito se va a cumplir. Dele la bienvenida al que está a su lado. Dígale bienvenido. Que el Señor lo bendiga. Dígale qué bueno que esté aquí esta noche otra vez. Qué bueno tener la oportunidad de compartir. Aleluya. Para esta noche el Señor ha puesto algo en mi corazón, algo muy fuerte, es una necesidad muy fuerte que Dios ha creado. Y todo va direccionado acerca de conocerlo a Él, de conocerlo tal y como es Él. Y bueno, por eso nuestra oración y nuestro deseo tiene que ser, como lo decíamos y lo expresábamos en la oración: Señor, haznos entender tus palabras, haznos entender, porque el Señor quiere llevarnos a través de su Espíritu Santo a toda verdad, como lo dice su palabra. En esta noche vamos a revisar algo en la palabra, y es precisamente acerca de el nombre de nuestro Padre Celestial, la importancia que tiene dicho nombre desde la antigüedad. Hemos creído, y tal vez yo lo pensaba hasta hace poco, que la primera vez que el Señor reveló su nombre fue a Moisés, y pues no fue así. La primera vez que Él reveló su nombre y que su nombre empezó a ser proclamado fue cuando nació un nieto de Adán, el tercer hijo de Adán, Enosh se llamaba el hombre. Ahí nació un hijo, y Set se llamaba el tercer hijo de Adán, y nació Enosh. Y dice la palabra que cuando nació Enosh, en ese momento empezó a glorificarse, a declararse el nombre de Yahweh. Hoy vamos a revisar unos aspectos. La idea es que usted reciba esta palabra y se vaya usted para su casa a investigar, se vaya usted para su casa a seguir preguntando y deseando lo que yo deseo, que es estar más cerca del Señor. Es estar más cerca del Señor. Y hay que revisar varios aspectos. Uno de ellos, en principal, es cuando el Señor se le reveló a Moisés, precisamente. Yo quiero invitar a que vaya en su Biblia a Éxodo capítulo 13. Vamos a Éxodo capítulo 13. En Éxodo capítulo 13. En el versículo 20, vamos a leer desde el versículo 1 en el capítulo 13. Dice así, en el nombre del Señor: Yahweh le habló además a Moshe y le dijo: conságrame todo primogénito, hombre o bestia, el primer fruto de todo vientre entre los israelitas es mío. Y Moshe le dijo al pueblo: acuérdense de este día en el que ustedes salieron libres de Misrayim,
o sea, de Egipto, la casa de servidumbre. Como Yahweh los libró de ella con mano poderosa. Ningún pan leudado deberán comer. Ustedes salen libres en este día, en el mes de abril. Así que cuando Yahweh los haya introducido en la tierra de los cananitas, los hititas, los emoritas, los givitas y los yesubitas, la que les juró a sus padres que les daría a ustedes una tierra que fluye leche y miel, ustedes observarán en este mes la siguiente práctica. Dice el versículo 6: por 7 días comerán pan in leudo, y en el 7º día habrá una festividad para Yahweh. Vamos a detenernos ahí, puede sentarse. Podemos apreciar en esta primera parte de esta instrucción que el Señor le está dando a Moisés, de cómo les recuerda al pueblo que Él los libró, que Él los sacó de esclavitud y de servidumbre, y por tal motivo debían observar una serie de instrucciones que ya entonces Él viene y las define ahí más adelante. Lo del pan leudado y todo esto, el Señor lo pone, si se acuerdan, en el servicio pasado cuando el Señor nos hablaba de los huecos y las antorchas. ¿Sí recuerdan esa palabra? El Señor levantó esa antorcha en el pueblo de Israel y les dijo: miren, esa antorcha es la salida de la esclavitud, y por esa antorcha, cuando vean esa antorcha, se van a acordar que tienen que obedecer las palabras que yo les he mandado. Tenemos que recordar siempre que las antorchas que se nos levantan en nuestras vidas son para nosotros decir: esto sucedió y esto es lo que debemos hacer. Y el Señor no fue la excepción allí. Vamos a Éxodo capítulo 20, ahí más adelantico, cuando el Señor llevó a Moshe al monte Sinaí, que le habló todas las palabras hacia atrás que le había dicho. Y en el versículo 7 viene y aparece esta palabra que dice: no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente ¿a quién? Al que use mal su nombre. Al que tome en vano su nombre. Su nombre. El tema que vamos a compartir en esta noche tiene que ver directamente con el nombre del Señor. Y este versículo de Éxodo 20, versículo 7, es el versículo del cual se pegaron los eruditos y los masoretas judíos, no los griegos, los judíos mismos, para decir: ocultemos el nombre del Eterno, porque había algo que no les permitía a ellos tomar ese nombre en vano. Ellos vivían en desobediencia, ellos hacían lo que no le gustaba a Dios, y sabían que si estaban en desobediencia y tomaban su nombre, entonces iba a haber el juicio sobre ellos. En primera instancia, eso fue lo que los motivó a ellos a cubrir ese nombre, y por eso fue borrado durante muchos años el nombre de Yahweh, el nombre con el que Él se le reveló a Moisés. A nosotros nos enseñaron muchos nombres, de hecho ni siquiera son nombres sino cualidades del Señor, como les ven ustedes ahí en los estandartes, Jireh, Kadosh, Shalom y muchos otros, que no son nombres como tal, sino son adjetivos, son cualidades del Señor. Pero un solo nombre es el del Señor, que es Yahweh, pero a nosotros nos lo enseñaron como Jehová. Y es necesario entonces, sin ninguna duda, revisar un poco la historia de dónde nació ese nombre. Cuando el Señor se le revela a Moisés y le dice su nombre, nos damos cuenta de algo muy especial. Usted tiene un nombre. ¿A usted quién le puso el nombre? Papá. Yo no sé quién le puso mi nombre. Yo alguna vez conté la anécdota de Wilson, de dónde salió. Mi mamá estaba en dieta, no pudo ir a la registraduría ese día. Mi mamá, pero Dios es bueno. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Yo tenía 2 nombres. ¿Cuáles eran los nombres que me tenía? Ángel Antonio o Manuel Antonio. Este prospecto de Manuel Antonio o Jesús Antonio, mi mamá anotó los nombres en un papelito para mi papá. Era por los abuelos. Que por mis abuelos, una combinación toda extraña. Mi papá se llevó el papelito. El caso fue que estaba en la registraduría conmigo en brazos, que había mucha gente en la registraduría,
y que mi papá empezó a buscar el papelito que le dio a mi mamá, no lo encontró, y que de repente miró para atrás a toda la gente que había, como decir estar así, mirar así, y gritó, preguntó en voz alta: Él es muy... ¿cómo le ponemos a este niño? Y por allá el hermano Norberto gritó: póngale Wilson, póngale Wilson. Así fue. Le mismo registrado. Así nació mi nombre. Fíjense lo especial. Así fue. Dios sabía que yo lo iba a amar, y los que aman a Dios todas las cosas les vienen bien. Angelito, no, gracias. Así salió mi nombre. Mi nombre me lo puso un extraño. Hasta ahora yo todavía busco a esa persona, no me siento, la busco. A ustedes, cada uno de ustedes, de pronto no de una forma tan curiosa como la mía, les pusieron el nombre, se les pusieron sus papás, ¿cierto? Y así, de aquí para atrás, a todos les pusieron nombre. El Eterno, nuestro poderoso creador del universo, es el único que existe, que existirá, que se ha puesto nombre Él mismo. Amén. Él mismo se asignó un nombre. Amén. Y así fue que le dijo a Moshe cuando él le dijo: bueno, yo voy a ir a decirle al pueblo todas las cosas. ¿Y qué le digo? ¿Que quién me envía? Y él que dijo: diles así: yo soy el que soy. Diles: yo soy los enviados. Y más adelante en el siguiente versículo dice: Yahweh, ese es mi nombre, y así me recordarán por siempre y para siempre. Amén. Él se puso su nombre. Ay. Nadie le había puesto nombre, él mismo se lo colocó, y por eso para él mismo es tan importante su nombre. Nosotros hemos visto en el recorrido de la palabra en muchas partes en donde él habla de su nombre, en donde dice: yo pondré mi nombre, yo restauraré mi nombre. De hecho dice: no los voy a salvar, en Isaías, no los voy a restaurar porque ustedes se lo merezcan. ¿Se acuerdan que lo hemos leído? No porque ustedes hayan hecho méritos, sino que lo voy a hacer por mi nombre, para honra de mi nombre. Para el Señor es tan importante su nombre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese nombre? Basados en ese versículo 7 de Éxodo 20, los eruditos dijeron: uy, no nos metamos en problemas con el Eterno, mejor no digamos ese nombre. Es más, queda terminantemente prohibido enseñar ese nombre. En lugar de eso, los judíos, cada que se encuentran en la Torá, en la Tanaj, las 4 letras que identifican el nombre del Señor en hebreo, ellos lo nombran y saben cómo se nombran, porque ellos saben leer hebreo. O sea, un hebreo sabe hablar hebreo y sabe leer hebreo y sabe perfectamente cómo se pronuncia. Pero en vez de decirle Yahweh, como lo que traduce esas 4 letras, dicen Adonai. Cuando se encuentran eso, dicen Adonai, Adonai, Adonai. Porque saben que sobre sus hombros hay pecado, hay desobediencia, y si pronuncian ese nombre puede venir juicio sobre ellos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el nombre sagrado. Resulta que por allá en 1520, después de Yeshua, después de él haber nacido, después de él haber hecho su ministerio, haber escogido discípulos, haber establecido apóstoles, en 1520, 1518 más o menos, hubo una reunión entre griegos y entre judíos. Eso está al alcance de todo el mundo para que usted se vaya y lo estudie. Esa reunión fue llamada la Septuaginta, así se llamó. Y en esa reunión los griegos se encontraron con la palabra en hebreo, que venía del arameo fenicio, luego el arameo y luego el hebreo. Se encontraron cuando veían el nombre, las 4 letras estas, los griegos no sabían cómo se decía. Inclusive les voy a dar un dato curioso. Resulta que las letras, así como las ven en el estandarte, miren uno de los estandartes, esas letras de arriba, que de hecho se leen de izquierda a derecha, la primera letra se llama Yod, la segunda es Ha, la tercera es Va, y la cuarta es Va, es Ha otra vez. Entonces en español sería la Y, la H, la V o la W y la H. Pues resulta que así como para nosotros son otras letras, para el griego, esa de la mitad que hace la H en nosotros es la Ti en griego, perdón, es la Pi, se llama la letra Pi. Cuando se encontraron ellos esas 4 letras, decían: el Dios de Israel se llama Pi. Así le decían los griegos, porque decían: esas letras se parecen al griego, entonces digámoslo como serían en griego, y le decían Pi al nombre del Señor, porque eso para ellos era eso. Cuando vinieron los judíos y les corrigieron el asunto, le dijeron: no, para ustedes significa, esas letras son parecidas a las suyas, pero para nosotros es Yahweh, pero ese nombre no se puede pronunciar. Ese nombre nosotros hemos enseñado
que a causa de que puede venir juicio por tomar el nombre del Señor, bueno, es mejor no hacerlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Dijeron los griegos. Y los judíos le dijeron, vea, siempre que nosotros nos encontramos esas palabras decimos Adonai, Adonai. Entonces a los griegos les surgió la maravillosa idea de combinar las letras de Adonai y meterlas dentro de las 4 letras del tetragramatrón. Eso se llama tetragrama, que en griego quiere decir tetra, 4, grama, letra, 4 letras. Tetragramatrón, y dijeron, cojamos las vocales y metámoslas según la traducción de los judíos, Y, H, V, H, y acomodaron la A y la E de Adonai. Hicieron algo que se llama hibridación. Si de pronto no sabe qué es hibridación, la hibridación se da en varios aspectos. En los negocios, por ejemplo, mi hermano vende pulpa de fruta. Cuando llueve mucho el negocio se baja, y si él decidiera vender sombrillas en su negocio, a nombre de su negocio, ahí él ya hizo una hibridación. ¿Por qué? Porque está mezclando 2 productos que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero en un mismo negocio. La hibridación se da en los animales. En la hacienda donde yo trabajé en Bogotá, tenían un burro, tenían una yegua. Un día se descuidaron y el burro cogió la yegua. Eso se llama hibridación, una especie que no tiene nada que ver con la otra, y nació un muladar, un mulo que llaman, ¿sí? Eso nace del cruce de un burro y una yegua, que de hecho son apetecidas por su fuerza. Eso es hibridación. Pues lo mismo sucedió con estos nombres. Un nombre que no tenía nada que ver, ¿sí? Que era Adonai, que no es un nombre sino Señor, decirle a usted Señor, lo cogieron y lo mezclaron con el nombre sagrado, el nombre que el Señor mismo se había colocado. Y de ahí fue que salió la palabra Jehová. De hecho, Jehová, voy a leerles algo que tengo acá. La pronunciación Jehová era desconocida hasta 1520 después de Yeshua, cuando fue introducida, fue armada, fue organizada por Galatino, así se llamaba un feligrés de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, y él fue el que hizo esa hibridación. Yo voy a prender acá un momento, porque quiero mostrarles algo, una evidencia, es simplemente una evidencia del nombre del Señor. Resulta que, como puede ver, el hebreo se escribe de izquierda a derecha. Anteriormente no había tinta, no había papel, se escribía era con piedra, sobre piedra, con algo puntiagudo y una maceta. Entonces resulta que, ¿por qué nació esta escritura? ¿Por qué nació esta escritura de izquierda a derecha? Porque en esa época casi no se veían los zurdos. Y si usted hace el ejercicio de derecha a izquierda, sí, de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿cierto? El hebreo se escribe de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se escribía con maceta y cincel. No habían casi zurdos. Coge uno el cincel con este normalmente, ¿cierto? Los hermanos que trabajan con usted derecho, hermanos allá. La maceta, el cincel está con esta, la maceta está con esta. Quedaría muy incómodo, es algo natural, para escribir sobre una piedra y empezar yo con esta, que es que tengo la fuerza a escribir así, ¿sí? Que es la forma de izquierda a derecha. Obligatoriamente escribían así, porque aquí es donde va la fuerza y va empujando el cincel. Y esa es la razón tan sencilla y natural de por qué el hebreo se escribe, y el árabe también, de derecha a izquierda. Así fue que empezaron. Entonces empezaban aquí arriba y luego seguían aquí abajo, y de esta forma, por la fuerza del brazo, lo hacían. ¿Por qué nosotros escribimos de izquierda a derecha? Se preguntará usted. Los griegos. En los griegos fue que entonces aprendieron y sacaron, primero rayaban piedra y se empezó a salir un carboncillo, que con eso escribían, y se dieron cuenta que de la forma como habían aprendido, que era de derecha a izquierda, cuando empezaban a escribir con su tinta, el brazo empezaba a borrar y a dañar lo que yo ya había escrito. ¿Sí? ¿Sí, cierto? Tiene lógica. Si yo empiezo a escribir como, es que nos enseñaron que se escribe así. No, pero vea, con el codo, de ahí viene el dicho de borran con el codo lo que hacen con la mano. Ajá. Entonces ellos dijeron, no puede ser así, más bien así, para que esto se seque, y sigo aquí y no toco para nada. Ahí fue que nosotros aprendimos a escribir así. Todo tiene una razón de ser, incluso esto no quiso aprender, se cansó. Entonces, lo que yo quería mostrarles, que me va a tocar quedarse debiéndolo,
Es una piedra antigua Porque no le que llega. tienen en la ciudad de Israel, que está tallada con una escritura. Con una escritura. Yo voy a hacerles aquí un gráfico porque si quiero que esto lo vean. Resulta que antes del hebreo estaba el arameo. El arameo se usa todavía y hay un arameo que se llama fenicio, que fue el primerito con que se escribió. Resulta, de pronto se alcanzan a ver ahí, estas son esas mismas letras, pero en arameo fenicio. Yod, Ha, Veb, Ha. Son las mismas. Esas son las mismas que aparecen en las piedras que el Señor le firmó a Moisés, a Moshe. Cuando le dijo, no tomarás el nombre de Fa, apareció esto, en vano. En el transcurso de los años, cuando entonces ya aparece el arameo normal, ya entonces lo cogieron y como se dice, lo enderezaron un poco, ya no tenía tantas curvas. Pero llegaron al hebreo que hablan hoy, que es ese. Esa es la misma Yod, He, Vav, He, que aparecía firmada en esas piedras. El proyector se cansó, se calentó, entonces por eso se apagó. Pero yo les voy a mostrar en algún momento esa, porque es una piedra muy bonita, de hecho, se ve muy bonita lo que le hicieron tallado. Pues resulta que esas letras son las que aparecen en todos los manuscritos, en todos. Y ese fue el nombre que el Señor dijo, así me presentarás y así me recordarán por todos los siglos. Entonces a mí me surge una pregunta: ¿qué tiene más validez? Que yo vengan y les presente a ustedes y les diga, mucho gusto, yo me llamo Wilson. Cuando termine todo esto, salen allá y se encuentran con alguien allá que dice, ¿y cómo está Pedro? ¿Quién es Pedro? No, pues el que está allá. Y me señala a mí. ¿Y ustedes qué van a decir? No, él se llama Wilson. Ah, sí. No, sí, es que él mismo nos dijo que se llama Wilson. Por mera decencia o por como la forma correcta es que ustedes le crean a quien, al que se está presentando, ¿sí? Yo me llamo Wilson y para ustedes yo soy Wilson, ¿cierto que sí? Amén. Así mismo pasó con el Señor. Él se presentó como Yahweh, porque eso traduce Yahweh, y Galatina en 1520, después de Yeshua, viene y dice, les presento al Dios de Israel y se llama Jehová. Él mismo fue el que le puso nombre. ¿Qué tiene más validez? ¿El que se puso el nombre o el que le armó un nombre después? La respuesta es una pregunta retórica. La respuesta es el nombre que él se puso. Y es para él tan importante ese nombre, tan importante. Vamos a Levítico 24. Ahí ya conocemos un poco acerca del origen de Jehová. Jehová es un nombre que se lo puso Galatino, ¿sí? A Jehová lo bautizó Galatino. No tiene sentido que al Dios Todopoderoso, el eterno creador del universo, un ser humano le ponga nombre y entonces nos lo presenten así, y para mí sigue siendo así, no. Por eso hay un versículo por ahí donde dice, no sigas las doctrinas y enseñanzas de hombres, sino la palabra del Señor. Vamos a Levítico 24. En Levítico 24 hay algo que afirmó el tema para que ocultaran el nombre. En el versículo 10 dice, ¿ya llegaron ahí? Una vez salió entre los israelitas un hijo de madre israelita y de padre mistrita, o sea, de Egipto, y se formó una pelea en el campamento entre el medio israelita y cierto israelita que estaba por ahí. El hijo de la mujer israelita pronunció el nombre en blasfemia, o sea, el que era egipcio israelita dice que pronunció el nombre, ahí aparece con N mayúscula, dice que pronunció el nombre en blasfemia, o sea, estaba peleando con él, y como cuando le decían a uno en el colegio, su madre es una fea, ¿sí? Algo así, porque la pelea dio para eso. Entonces uno se calienta y por eso la pelea. Dice que él tomó ese nombre en blasfemia, o sea, que hijo de Yahweh el feo, ¿sí? Algo feo le dijo. Y miren lo que sucedió. Y lo llevaron donde Moshe. Su madre se llamaba Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan.
Y dice que lo pusieron en custodia hasta que se hiciera clara para ellos la decisión de Yahweh. Versículo 13, y Yahweh le habló a Moshe diciendo: saquen al blasfemo fuera del campamento, y que todos los que pudieron oírlo le pongan las manos en la cabeza, y que toda la comunidad lo apedree. Y al pueblo israelita háblale así: cualquiera que blasfeme a su Elohim llevará su culpa. Si además pronuncia el nombre Yahweh, se le dará muerte. Si estando en blasfemia pronuncia el nombre Yahweh, se le dará muerte. Toda la comunidad lo apedreará, extranjero o ciudadano. Si han pronunciado así el nombre, se le dará muerte. Dos cosas: fíjense lo importante que es para el Señor su nombre, y por otro lado, fíjense lo tremendo que es pronunciar ese nombre en blasfemia. Entonces de aquí se agarraron los masoretas, los eruditos judíos, y dijeron: uy, no, nosotros facilito, así como si yo decimos: Señor, imagino que yo esté despierto para pecar y caer, yo soy débil, y uno muchas veces en oración dice eso: Señor, yo peco y peco, perdóname. Sí, sale un pecado nuevo y yo lo estreno. O sea, soy terrible, Señor. Lo mismo pensaban los judíos: Señor, es muy difícil porque nosotros nos conocemos, yo me conozco. Tal vez el cabecilla de los que decían esto: yo me conozco y sé que no voy a ser capaz de llevar ese nombre sin blasfemia, porque yo hago cosas que no son. Entonces mejor, ¿sabe qué? Cubrémonos en salud y lo vamos a ocultar. Entonces por eso lo hacían. Pero entonces vemos que es en 1518 que nos cambiaron ese nombre descaradamente. Pero entonces antes de eso el nombre todavía era pronunciado. De hecho, Yeshua enseñaba ese nombre. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Mateo 24. Hermano Uber, léame por favor. Mateo 24, devuélvanse. Mateo 6. Mateo 6. Versículo 9. Léamelo ayer, hermano Uber, me hace el favor. Mateo 6, 9. Lo conocemos todos, ese versículo ni siquiera, pero ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. téngalo ahí. Tú no. Vuelve a leerlo. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Diga conmigo: santificado sea tu nombre. Sea tu nombre. Fíjese lo importante que es ese nombre, que el mismo Yeshua le estaba enseñando a los discípulos, que ese nombre había que santificarlo. Santificarlo involucra una cantidad de aspectos: honrarlo, respetarlo, ¿sí? Eso involucra lo que es santificar ese nombre. Vamos a Juan 17. Juan 17, versículo 26. Le voy a pedir por favor que lo lea ahí, porque es que esta versión hebraica hizo lo mismo que los griegos con la Torá, que fue cambiarla. El único libro del Nuevo Testamento que está en hebreo es Mateo. Juan sí es más cercano allí en la Reina Valera. ¿Qué dice el versículo 26 de Mateo 17? Dice: les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Y les di a conocer quién eres tú realmente, ¿cierto? Tú realmente. Y les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo para que el amor que me tienes esté en ellos. Esté en ellos. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué dice? Y les he dado a conocer tu nombre y les he dado a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y les he dado a conocer tu nombre, más exactamente, tu nombre. Recuerden que en 1520, después de Yeshua estar hablando, fue que enseñaron el nombre de Jehová. Y Yeshua ya enseñaba el nombre de Yahweh, ya lo enseñaba. Por eso es que nosotros debe haber esa necesidad de depurar ese nombre, de depurarlo, ¿sí? En nosotros el Señor ha hablado en su palabra acerca de que Él mismo va a dar a conocer su nombre, que Él mismo va a hacer que el corazón de nosotros acepte la verdad absoluta de su palabra. Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. Proverbios 30. Versículo 9. ¿Sí? El 4. Aquí hay unas preguntas que hace Agur. Agur era uno de los que le servían en el templo del Señor, era uno de los, digamos, los discípulos de Salomón. Y dice el versículo 4, unas preguntas retóricas. ¿Quién ha subido al cielo y ha bajado? Podemos contestar, nadie, ningún ser humano. ¿Quién ha recogido los vientos en el hueco de su mano? Ningún ser humano. ¿Quién ha envuelto las aguas en su mano? Ningún ser humano. ¿Quién ha establecido todas las extremidades de la tierra? Ningún ser humano. Y la última pregunta es, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Miren lo tremendo. Versículo 5. Toda palabra de Elohim es pura, un escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no vaya a ser que él te acuse y resulte ser un mentiroso. Agur, dice la historia, no era un comprometido con el Señor, no lo era. De hecho, cuando estaba revisando otros libros que hablan acerca de las historias, decía que Agur era uno de los que no conocía el nombre, de los que no lo pronunciaba. Pero él aquí está haciendo la pregunta, ¿sabes cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Aquí todavía no estaba Yeshua. ¿Sabes cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes. De hecho, ahí no dice, ¿sabes cuáles son sus nombres? No, él dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes. Entonces, ahí en ese pedacito hay una claridad de que el nombre es desconocido para muchos, pero que va a ser conocido por muchos también. Amén. Vamos ahora para Isaías 52.